¿Cómo le va? Muy buenos días. Tal como les anunciamos, hoy la intención de nuestra entrevista a Telebuendía es buscar las primeras repercusiones después de los anuncios del Poder Ejecutivo acerca de las pautas salariales y otros asuntos que ya se vienen en cuanto a la negociación salarial también con el sector público. Por eso recibimos al flamante vicepresidente del PIT-CNT, a José López. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un gusto estar conversando contigo acá. Se reúnen hoy para realizar un primer análisis de los anuncios del gobierno en cuanto a las pautas de los consejos de salarios, pero en los primeros contactos que han tenido, ¿cómo lo recibieron? Bueno, sí, hoy el secretario ejecutivo del PIT-CNT, por supuesto, va a estar analizando lo que han sido la definición de las nuevas pautas salariales para el sector privado. Pero bueno, evidentemente esto es un tema muy importante para los intereses de los trabajadores y ya hemos tenido algún intercambio entre algunos compañeros del secretario ejecutivo y todo con la misma óptica, ¿no? De preocupación, porque evidentemente esto es mucho menos de lo que se esperaba. Por lo menos sin hacer un análisis colectivo y generalizado, que es lo que se va a hacer hoy en el secretario ejecutivo, evidentemente esto está muy por debajo de lo que se esperaba, sobre todo para contemplar los salarios más sumergidos, que era una de las aspiraciones que teníamos desde la central, ¿no? ¿Qué es lo que más les preocupa de los lineamientos que se han conocido? ¿Cuál es el punto que en un principio les llama más la atención negativamente? Bueno, esto se parece mucho a la desindexación, con alguna cuestión diferente, pero evidentemente acá no se asegura ni siquiera el mantenimiento del salario real y todavía con un correctivo que recién es a los 2 años de aplicado el ajuste. Lo que, teniendo en cuenta cómo se ha manejado la inflación durante los últimos 7, 8 años, donde el gobierno le ha errado sistemáticamente al rango de banda que se ha definido para la inflación, creemos que se corren serios riesgos de que haya una pérdida salarial y que todavía después se puede recuperar con un correctivo recién a los 2 años. Esto es una cuestión que realmente preocupa y que, bueno, como decíamos, lo analizaremos colectivamente hoy. Seguramente van a participar asesores para, bueno, tener en cuenta todas estas variables que se han planteado, pero hay una preocupación importante del movimiento sindical. O sea que de pique lo primero que van a solicitar es que el correctivo no sea cada 2 años. Bueno, todavía no tenemos definido qué es lo que vamos a solicitar. En principio no solo eso, yo creo que hay que intentar ver si se puede de alguna manera contemplar por lo menos los salarios más bajos, ¿no? Acá tenemos más de 600.000 trabajadores que ganan menos de 14.000 pesos. Un ajuste como esto les significa alrededor de 200 pesos de aumento, en el mejor de los casos. Eso evidentemente puede servir para 10 boletos en el mes, para 1 kilo de carne en el mes. O sea, yo creo que acá el movimiento sindical va a tener que de alguna manera ponerse duro para ver si por lo menos en los salarios más sumergidos hay algún otro tipo de, diríamos, de contemplación para que, bueno, justamente esos salarios tengan algún tipo de prioridad a la hora de los ajustes. ¿Le suena muy a poco esto de que, por más que haya una contemplación especial para los salarios muy sumergidos, entienden que es una contemplación que no redunda en ningún beneficio? Bueno, no, esto está claro de que no, así como está planteado, para los salarios más sumergidos, esto significa en pesos contantes alrededor de 200, 300 pesos, dependiendo del salario que tenga el trabajador, y eso no le cambia la vida a nadie, absolutamente a nadie, y todavía con la particularidad esta, ¿no?, de que ni siquiera va a haber un ajuste en función anual, en función de la inflación, sino que recién el correctivo está a los 2 años. Entonces, acá hay una particularidad importante. Nosotros preveíamos de que podía haber una diferenciación de sectores en función de la crisis que está teniendo algún sector en particular, pero nos imaginábamos otra cosa, sobre todo después de algunos anuncios que habían surgido ahí, donde se planteaba que el Poder Ejecutivo, en el Consejo de Ministros, había analizado de que había que dar un paso más hacia la revolución o hacia la izquierda. Y bueno, si este es el paso que dieron, me parece que queda un gusto muy a poco, ¿no? Hay expectativas que obviamente no están siendo contempladas, según lo que se desprende de sus declaraciones.
no solamente por los trascendidos de prensa, sino por lo que ustedes mismos evaluaban en cuanto a lo que debería ser el comportamiento salarial. ¿Se avecinan entonces tiempos de conflictividad aguda? Bueno, este particularmente va a ser un año conflictivo, ¿no? No hay que olvidarse que... Pero este escenario lo empeora, lo que se dio a conocer y ayer. bueno, yo creo que no ayuda, ¿no? Evidentemente esto no ayuda a calmar los ánimos, todo lo contrario. Pero bueno, no me quiero adelantar a una decisión que se va a tomar hoy colectivamente. Pero este va a ser un año particularmente complicado porque empieza la ronda de consejo salario, en el sector público se va a discutir todo lo referente al presupuesto nacional. Y bueno, y hay, diríamos, aspiraciones de los trabajadores, desde nuestro punto de vista, todas justificables, que bueno, da la sensación que si esta es la pauta salarial que está definiendo el gobierno, bueno, lejos de calmar esos ánimos, los vas a exacerbar. Pero sin definiciones porque todavía no se reunieron, pero ¿ya hay alguna idea de, en el corto plazo, mostrar la disconformidad con alguna movilización? No, yo no me quiero adelantar, evidentemente hay ideas, sí, pero prefiero que esto sea una decisión colectiva y que nadie salga embanderándose con algo que lo tenemos que resolver colectivamente. En principio me parece que hay que analizar todo el escenario y a partir de ese análisis, bueno, se definirá algún plan de acción que, bueno, que va a estar en consonancia con lo que se viene haciendo desde ya hace algún tiempo, ¿no? Hubo movilizaciones importantes del movimiento sindical, tanto antes del Congreso como posteriormente al Congreso. Acabamos de venir el viernes pasado una movilización del sector público muy importante, o de parte del sector público, tanto de COFE como de la educación, una movilización que fue muy importante, y yo creo que tiende esto, si no hay un cambio radical en la postura del Ejecutivo, a ir incentivando cada vez más movilización, porque evidentemente la situación está muy complicada. ¿Complica que la decisión del Poder Ejecutivo se haya adoptado por unanimidad, con respaldo de todos los ministros, ni que hablar con el respaldo de Tabaré Vázquez, pero va a ser difícil torcer esta decisión? Bueno, sí, complicar, o sea, a mí me parece una decisión de esta característica sería muy difícil que un gobierno, en el marco de un Consejo de Ministros, la saque dividida. Supongo, y tenemos alguna información, aparte de que para llegar a este consenso se mejoraron las pautas salariales, o sea que imagínate lo que podrían llegar a haber sido con las originales. Entonces, o sea que la versión que ustedes tienen es que los lineamientos primarios eran incluso... Sí, eran peor que estos. Por lo tanto, más nos preocupa esta situación, pero bueno, veremos qué es lo que analizamos hoy en el marco del Secretariado Ejecutivo y yo creo que hoy mismo va a haber algún tipo de declaración del Secretariado Ejecutivo y se va a empezar a trabajar en algún plan de acción para poder combatir esto. El anuncio del incremento del salario mínimo nacional, el PIT-CNT reclamaba un mínimo de 15.000 pesos y allá por el 2018 va a estar por encima de los 13.000 pesos. Bueno, ¿también está por debajo de las expectativas? Totalmente insuficiente, ¿no? Primero que el monto total es insuficiente y mucho más si eso se va a lograr recién al final del periodo de gobierno. A mí me parece, o promediando el periodo de gobierno, me parece que este es un tema también a analizar y que va a estar arriba de la mesa en el Secretario Ejecutivo. Hay gente, o en realidad puede haber mucha gente que nos esté mirando y diga, pero bueno, el PIT-CNT tampoco en algún momento termina por asumir que ya el tiempo de las vacas gordas del país pasó, que ya no estamos en los periodos de bonanza que teníamos hasta hace unos años. Bueno, pero... Y ante el primer escenario un poco adverso, no se acepta ni siquiera que el crecimiento quizás de los salarios sea un poco menor al que se preveía. Bueno, puede ser que el tiempo de bonanza haya pasado. De todas maneras, nosotros seguimos pensando lo mismo. Acá no estamos en una recesión, no estamos en el medio de una crisis. El país está previsto que crezca por encima de lo que han sido los promedios históricos, pero hay que ser realistas de que no estamos en la misma situación que estábamos durante los últimos 7, 8 años. Y nosotros somos realistas en ese sentido. Ahora, durante todo ese periodo de bonanza, la riqueza no se repartió de manera equitativa. Acá el gran capital se llevó gran parte de la riqueza y eso no se derramó a los sectores de los trabajadores. Entonces nosotros creemos que hoy es el tiempo de los trabajadores. Hoy hay que empezar a ver claramente las ganancias que tuvieron los grandes capitalistas para ver si no hay que hacer un cambio ahí y ver cómo de alguna manera se revierte el orden
y quienes de alguna manera pueden en un escenario diferente como el que estamos ahora, crecer, sobre todo en el tema salarial, son los trabajadores. Porque aparte hay una cuestión que para nosotros es muy importante remarcar. El trabajador común, el 80-90% del trabajador común, no tiene capacidad de ahorro. Por lo tanto, todo lo que recibe lo vuelca al mercado interno y eso dinamiza el mercado interno y genera un crecimiento de la economía que ha sido lo que ha salvado al país, sobre todo cuando ha habido algún periodo de crisis. Y bueno, nosotros creemos que este momento debería pensarse más en eso que en este tipo de decisiones que evidentemente todas las cámaras empresariales salieron a aplaudir ayer cuando se conocieron estas pautas. Entonces, hoy me parece que es el tiempo de los trabajadores, no estamos en una recesión, no estamos en una crisis, sí hay una desaceleración de la economía, nosotros somos conscientes de eso y por eso entendíamos que podía haber alguna diferenciación en algún sector, sobre todo los que están más complicados, pero no esperábamos una situación como esta, que evidentemente nos parece que deja un gusto a poco y que el movimiento sindical va a tener que analizar cómo se mueve en esta perspectiva, ¿no? ¿Hace una proyección acerca de si esto se estableció para el sector privado, lo que se nos viene en la negociación con los públicos? Y bueno, eso surge casi naturalmente, diríamos, ¿no? Es una preocupación. Y aparte con la particularidad de que los plazos se están venciendo para, diríamos, la elaboración del presupuesto y todavía el Poder Ejecutivo no ha definido los lineamientos del mismo. Entonces, evidentemente todos, cuando conocimos esto, hicimos, diríamos, un paralelismo con lo que puede llegar a ser la pauta para el presupuesto nacional. Y bueno, estamos preocupados, si ya estábamos preocupados, hoy, al conocer lo que ha sido la definición para el sector privado, evidentemente esa preocupación se agranda un poco más, ¿no? Pero les preocupa entonces especialmente que todavía no se conozcan las dos cosas, ni siquiera los grandes lineamientos de lo que sale el presupuesto. Las dos cosas, nos preocupan primero los plazos, porque el presupuesto se tiene que definir en los diferentes organismos en el correr del mes de julio, después hay que elevarlo al Poder Ejecutivo para que termine de armarlo y en agosto ya tiene que ingresar al Parlamento y después que ingresa al Parlamento ya no se pueden modificar el gasto que se ha definido para el presupuesto nacional. Entonces estamos, diríamos, con el tiempo a contrarreloj, por eso la movilización del viernes pasado de los trabajadores del sector público, lo que reclamaba era que se aceleraran los plazos para poder empezar a discutir el presupuesto nacional, porque aparte así lo obliga la ley de negociación colectiva en el sector público. ¿Entienden que se está imponiendo una visión de Astori dentro de, ni que hablar en la conducción macroeconómica del país? Es el ministro de Economía y obviamente que tiene la derecha en ese sentido, pero cree que la visión que se está imponiendo es una visión de quizás más escepticismo y de menos crecimiento de la economía del que en realidad se va a dar. Bueno, eso a mí en lo particular no me asombra, porque está claro de que la línea económica del país sigue estando en manos de Astori y de su equipo. De hecho, esto en definitiva tampoco se escondió en la campaña electoral. Pero bueno, a veces uno, capaz que ingenuamente, cuando escucha de que al más alto nivel se establece de que hay que dar un vuelco hacia la izquierda, de que hay que profundizar en algunos aspectos para realmente hacer sentir de que hay un gobierno que quiere de alguna manera avanzar hacia el socialismo, se genera ese interrogante si puede haber alguna cuestión más de lo que normalmente se esperaba. Pero bueno, cuando se choca con esta realidad, evidentemente está claro de que acá la conducción económica está firme y el ¿Y no es peso una de conducción Astori... económica de izquierda? Bueno, en lo particular yo creo que esto tiene gran parte de decisiones que no son de izquierda. Una pauta salarial de estas características, donde claramente se establece prácticamente la desindexación de los salarios o el aumento del salario nominal sin asegurar
la recuperación del salario no solo con el IPC, sino con algún punto por encima, me parece que no va a un posicionamiento, diríamos, de entender a las grandes mayorías populares, sino que va en línea de una conducción económica que sigue contemplando más al gran capital que al trabajo. Ahora, es la misma conducción económica que se ha tenido desde que el Frente Amplio está en el gobierno, claro, pero sí. ¿cree que está en su versión más alejada de la izquierda en este periodo? No, para mí la conducción económica ha tenido una línea de acción clara y contundente en este sentido. Bueno, pero la conducción económica de Astori, más allá de lo que uno pueda decir, los números muestran que ha crecido la economía, que ha bajado el desempleo, sí, que los salarios han aumentado, con relación a cómo se había comenzado. Entonces, desde algún punto, al trabajador lo ha beneficiado. Nosotros, cuando empezamos a discutir todo el análisis del presupuesto, esto más bien como COFE, no como PICNT, y hacíamos el estudio de todo el escenario a nivel internacional, cómo iba a repercutir, cómo se iba a generar esta desaceleración de la economía. Una de las cosas que veíamos era justamente esta situación. Acá hay una conducción que es clara del gobierno en la parte económica y que aparte que tuvo el respaldo popular de prácticamente el 50% de la población en un tercer año de gobierno. Por lo tanto, en ese sentido éramos conscientes de que la situación iba a ser muy complicada. De todas maneras, después, cuando asume el gobierno, se empiezan a poner los tantos arriba de la mesa, donde hay una apertura importante, diríamos, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo hacia el sector de los trabajadores, tanto en la actividad pública como en la actividad privada, bueno, se generan algunas expectativas que, bueno, cuando se choca nuevamente con la realidad y vemos cuáles fueron estas pautas, evidentemente todos sentimos de que acá el equipo económico sigue teniendo la misma fuerza que tenía antes y que pesa sobre el resto de los ministerios. ¿Ya han analizado este manual contra parásitos y contra la falta de ética en el Estado que confeccionó la OPP? Bueno, no porque ni siquiera hemos tenido acceso a él oficialmente, pero a mí me parece que esto, lejos de cómo se ha querido plantear, sobre todo por algunos medios de comunicación, esto lo que demuestra desde mi perspectiva es el gran nivel de desconfianza que tiene el Poder Ejecutivo sobre las personas que han definido para conducir las empresas públicas y los mandos medios de esas empresas públicas. Porque esto claramente es diríamos, un control de gestión y la gestión la conducen las personas que están al frente de cada una de las empresas públicas. ¿Y hay parásitos dentro de los mandos medios del Estado? Ay, yo creo que sí, que hay, sí. ¿Y cómo se detecta un parásito a nivel gerencial, por ejemplo, de una empresa estatal? Bueno, se detecta en función de cómo se desarrolla la gestión. Y ahí hay que tener en cuenta de que también no solo se habla de los parásitos, sino también de la corrupción y de la mala gestión. Entonces, en ese marco, yo creo que el gobierno está bien que esté preocupado por lo que pasó en Pluna, por lo que está pasando en ANCAP, por lo que ha pasado en alguna otra empresa, y evidentemente ahí ha habido problemas de gestión graves, ¿no? Entonces, en ese marco, me parece que es un elemento que más que estar dirigido para los funcionarios, para los trabajadores, cuando en realidad se acaba de definir un estatuto de funcionario público que está siendo aplicado a partir del año pasado, me parece que esto apunta directamente a la decisión de quienes conducen los organismos públicos y, bueno, demuestra desde mi perspectiva un gran nivel de desconfianza del Poder Ejecutivo en sus mandos medios. Entonces, desde su visión, si hay corrupción a nivel del Estado, es a nivel de gerencial y mandos medios. Corrupción puede haber en cualquier parte, porque nadie está vacunado contra eso. Mayormente. Y la corrupción, abajo diríamos los funcionarios, rápidamente se puede detectar, se le hace un sumario al funcionario y si es necesario desprenderse de él, se puede desprender. Bueno, pero se tarda 2 años en destituir. No, eso no es así, eso es un mito. Usted vaya a la Comisión Nacional de Servicio Civil, que es la que regula las destituciones en el Estado, y pregunte cuántas destituciones hay por año. ¿Cuántos hay? Y hay más de 400 por año. Bueno, pero en casi 300.000 funcionarios públicos, bueno, pero 400
no es un número significativo. Me parece que no es significativo, 400 ¿Y en casi funcionarios 300.000 funcionarios públicos, no? No, ahí se regula básicamente un poco más los de un 1 por trabajadores. 1000. Sí, ahí no están todos los sectores, sino básicamente los sectores que dependen del gobierno nacional. Cuando hablamos de 300.000 trabajadores, están las intendencias, pero igual es un régimen, pero lo que se detecta claramente cuando hay un funcionario que ha cometido alguna falta de esta característica es rápidamente salvable, porque el sumario se hace con separación de cargos, se genera. Y acá los grandes niveles de corrupción, los que le han hecho mucho daño al país, no han sido por los funcionarios de abajo, sino por situaciones que se han generado y que han generado determinadas cuestiones, como hasta el procesamiento de algún ministro, ¿no? Me quedan 30 segundos y no quiero dejar de preguntarle. ¿Va a tomar algún tipo de acción acerca de algunas publicaciones que salieron en la prensa, una columna en la cual tienen duros conceptos hacia su persona? Bueno, sí, estamos analizando con los abogados y seguramente eso va a correr por el lado de... ¿Le dolió que aparezca un artículo de esas características donde usted lo acusan, entre otras cosas, de apañar las torturas en los centros de... Bueno, eso primero me duele porque es una mentira y segundo, por eso vamos a iniciar algún tipo de acción legal en función de eso. Lo demás es todo discutible, de que hay gente que a uno... está contenta porque está en el lugar que está y otros no están contentos y cuestionan esto, eso es muy discutible y por supuesto que uno, al ser una figura pública, tiene que aceptarlo así. Ahora, cuando se dicen barbaridades como las que se dijeron en ese artículo, evidentemente uno no las puede dejar pasar porque, primero porque son mentiras y segundo porque me parece que es un disparate que no tiene ningún tipo de asidero ni de respaldo en las cuestiones que se dicen. Le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telemundo. Gracias a usted. La pausa y seguimos con más noticias.